anticuerpos, el complejo inmunitario se deposita en la túnica media. Y los anticuerpos o los linfocitos citotóxicos atacan a este vaso sanguíneo. Ataca. Entonces ahí se genera la vasculitis. Otra vez vamos al tema, ¿no? ¿Cómo se forman estos complejos inmunitarios? Sabemos que nuestras células envejecen. Entonces al envejecer, no se eliminan todas las células. Entonces ahí se van generando. Entonces se clasifica la vasculitis en 4 grupos. Vasculitis de grandes vasos, células gigantes, Takayasu, de vasos medianos, poliarteritis nodosa, Kawasaki, de vasos pequeños, como por ejemplo las granulomatosis, polangitis microscópica, púrpura de Henoch y otros. La causa puede ser idiopática, como algunos de mis profesores decían, las primarias es idiopática o de idiotas, de médicos idiotas que no la saben reconocer, no la sabemos encontrar la causa, o como el doctor House creo que igual dice, ¿no? Las idiopáticas, cuando no sabemos por qué tiene el paciente. Y la secundaria es lo que se ve frecuentemente en los hospitales. Hace un par de semanas vimos, por ejemplo, una vasculitis secundaria, un paciente que estaba tomando atorvastatina, ¿no? Y su vasculitis cutánea y otras enfermedades autoinmunes primarias. La fisiopatología es que esta formación de autoanticuerpos, de antígenos, se depositan en los vasos sanguíneos y se van inflamando. En algunos casos pueden generar aneurismas, trombos. ¿Cómo llega el paciente? Lo mismo, con síntomas constitucionales, como lupus, fiebre, pérdida de peso, mialgias, artralgias. No son datos específicos. Pueden llegar con estos casos. Entonces uno ve, ¿no? El ojo clínico, el médico capacitado, así el médico que estudia mucho, que se dedica a la medicina, ¿no? Comienza a valorar, comienza a ver a estos pacientes. Tenemos ahí la arteritis de células gigantes, principalmente afecta a personas mayores de 50 años. Ellos vienen con cefalea, muchos van al neurólogo, pueden tener claudicación mandibular. Esta arteritis de Takayasu la verdad nunca vi, solo por teoría lo sé, que principalmente afecta a mujeres. Se caracteriza por claudicación de las extremidades, ¿no? Un brazo y el otro brazo por la vasculitis, por la subclavia que está afectada, pueden tener claudicación. ¿Qué es claudicación? Es como cojear, porque no puede levantar. Claudicar, cojear. ¿Ok? Cojear. Entonces acá los pacientes tienen disminución en la presión arterial en el vaso afectado. La poliarteritis nodosa que vamos a ver, la Kawasaki, polangitis, granulomatosa, el Wegener, el Churg-Strauss, polangitis microscópica, que los vamos a ver cada uno de estos. La púrpura de Henoch, la crioglobulinemia, la vasculitis crioglobulinémica, crio de C, hepatitis C, que habíamos visto, Churg-Strauss, leucinofílica, y el diagnóstico es sobre todo con biopsia la mayoría, ¿no? Este es el gold estándar, la biopsia es la clave. Los laboratorios nos van a ayudar a guiar para ver qué tipo de vasculitis es, obviamente la clínica, ¿no? Y el tratamiento para la mayoría es corticoides, inmunosupresores, como por ejemplo ciclofosfamida. Por ejemplo, para tratamiento para la arteritis de células gigantes, allí son corticoides a dosis altas, sobre todo para prevenir la pérdida de visión, ¿ok? Para Kawasaki es inmunoglobulina. Mire, es súper tip que les estamos dando, porque la mayoría son inmunosupresores, pero para Kawasaki son inmunoglobulinas, tratamiento. Estos vienen en frasquitos de las inmunoglobulinas y ya se calcula en base al kilogramo peso. Y las complicaciones fallecen porque hacen enfermedad renal, hacen infartos, hacen neumonitis y llegan, pues pueden fallecer. Entonces, para vasculitis, háganse una tabla.
¿ok? Una tabla, primero, dentro de esta tabla van a hacer primero etiología. La mayor parte puede estar relacionado. Ustedes pueden poner acá la enfermedad, más o menos acá la vasculitis, la enfermedad o tipo de vasculitis, etiología. A medida que van avanzando la clase van complementando. Acá la manifestación clínica, les va a tomar una hora nos va a tomar esta clase. Y listo, luego se van a festejar, a descansar, a ver su película, polichear, como quieran. Pero una horita les va a tomar esto. Enfermedad, etiología, manifestación clínica, algún dato curioso que nos llame la atención, sobre todo el laboratorio y tratamiento. Y con tratamiento ya la mayoría es corticoides, excepto para inmunoglobulinas que les había comentado para Kawasaki, ¿verdad? Listo. Arman así una tabla, ya van a tener su resumen de vasculitis. Muy bien, esa es la recomendación que les puedo realizar y en esta hora los resolvemos, ¿ok? A ver, veamos este caso. Dice en Tarija, un paciente de 21 años con antecedente de asma. Listo, asma, rinitis alérgica. Algo pasa con los eosinófilos, ¿verdad? Ya me están dando un dato. Presenta tos, dificultad para respirar. Ok, el paciente está viniendo con insuficiencia respiratoria aguda. De antecedente tiene asma y tiene rinitis alérgica. Pero además, fácil sería ahí, ¿no? Decir, tiene insuficiencia respiratoria, asma, pues es una exacerbación asmática. Listo, hasta ahí podríamos. Pero además el paciente tiene dolor abdominal, tiene mialgias, pérdida de peso durante estas 6 semanas, un mes, un poquito más. Más síntomas o signos síntomas constitucionales. ¿Ven lo bonito que es Roma? ¿No? Muchos se van a quedar acá. No puede respirar, paciente con asma, rinitis, una exacerbación asmática, una crisis asmática. Le daremos oxígeno, sulfato de magnesio, broncodilatador, el bromuro dilatatorio, salbutamol y ya, ¿no? Y su corticoide. Pero esto lo hace diferente a la reuma, porque hay algo más. Por eso, otra vez repito, es importante la clínica, doctores. La clínica es importante ya, la mayor parte vas a tener diagnóstico. Obviamente, si uno no sabe, no va a encontrar, ¿no? En medicina, si no sabes, si soy ignorante, no sé reuma, las cosas básicas, porque para hacer reuma es medicina interna 3, 4 años y otros 2, 3 años de reuma. Incluso hay altas especialidades, una de ellas es vasculitis, 1 año, solo vasculitis, 1 año. ¿Ok? Entonces, el paciente viene con dolor abdominal, mialgias, bla, bla, bla. La evaluación muestra taquipnea, hipoxia, formación de costras nasales, esto es importante, un nódulo subcutáneo sensible en el codo izquierdo, y le pedimos, ¿no? Aquí llega la urgencia, le tomamos signos vitales, ¿verdad? Signos vitales, una gasometría arterial para ver el tipo de insuficiencia respiratoria que tiene, y dentro de los laboratorios acá, es perfil reumatológico. Eso le pides en el examen. Más complemento C3, complemento C4 y aquí ANCAS. ANCAS. Entonces ya, miren los datos. Perfil reumatológico. Algunos laboratorios cuando dicen perfil reumatológico y ves que estás sospechando, porque al bioquímico le debes demandar por qué le estás pidiendo, ¿no? Les voy a pedir perfil reumatológico porque estoy sospechando vasculitis. ¿Qué tipo de vasculitis? Una polangitis granulomatosa eosinofílica. Entonces el bioquímico va a decir, voy a centrarme en buscar los ANCAS, voy a buscar, ¿no? Intencionadamente, porque ya al bioquímico le estoy guiando. ¿Qué estoy pensando? ¿Ok? ¿Qué estoy pensando? Entonces, hay laboratorios, cuando tú le pides perfil reumatológico, te lo hace todo, desde lupus, AR, vasculitis, ¿no? Te lo hace todo. Pero hay otros que les tienes que especificar. ¿Qué quieres de perfil reumatológico? Yo quiero ANCAS, quiero ANA, antidNA, C3, C4, le especifico. ¿Y qué es lo que llama la atención acá? Eosinofilia. Eosinofilia y ANCA positivos. Listo. En mi cabeza, como buen médico, debo de pensar
¿Qué vasculitis son ANCA positivos? Perfecto. Y la radiografía de tórax muestra infiltrados pulmonares, ¿ok? O sea, una radiografía y en sus pulmones se ven infiltrados. Acá dice, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? Metrotexate, cristaloides, vancomicina, corticoides. Creo que ya la mayoría sabe, ¿no? Que la mayoría de estos van a responder a corticoides. Este caso se trata de una granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar granulomatosis con eosinofilia? En pacientes con antecedente de asma de difícil manejo. Entonces, un neumólogo le está viendo por el asma, pero no se controla bien, el mismo neumólogo va a sospechar que tiene una polangitis eosinofílica granulomatosa, va a sospechar y va a pedir interconsulta al reumatólogo, va a pedir, ¿no? Porque los neumólogos también están incapacitados en poder manejar el asma refractario de difícil manejo. Entonces, un diagnóstico diferencial es la polangitis eosinofílica granulomatosa. Ahora, en cuanto al tratamiento, casi todas las vasculitis responden a corticoides. ¿Ok? Casi la mayor parte. Entonces, este paciente requiere corticoides. Ahora, esta es la recomendación que les hacemos para vasculitis. Entonces, acá el tratamiento son corticoides. Creo que nadie la puede fallar en este manejo. Esto es otro caso que lo vamos a ver por cuestiones de tiempo un poquito más adelante. ¿Ok? Aquí vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es la vasculitis? ¿No? Es la inflamación de los vasos sanguíneos. Listo, fácil. Eso no nos van a preguntar, por teoría lo sabemos. Ahora, ¿cómo se clasifica? Esta clasificación que hace Harrison no la veo tan académica, o sea, para el examen de la RESI. Primaria, todo lo que vamos a ver ahora en estos 40 minutos, es esto, ¿no? Wegener, Churg-Strauss, poliarteritis nodosa, Takayasu, Behçet, síndrome de Cogan, todas son primarias. Las secundarias es secundario a algo, por ejemplo, un medicamento, ¿no? Les había comentado que hace 2 semanas tenemos una vasculitis de una señora por atorvastatina, ¿no? Su piel se comenzó a llenar violácea aguda, ¿no? Es una vasculitis fármaco inducida. Para los exámenes de la RESI, en México, por ejemplo, en ENARM, que ¿no? el año pasado entró esta pregunta, la vasculitis crioglobulinémica, ¿a qué virus se asocia? Al virus de la hepatitis C. No la pueden fallar. Crio, C, hepatitis C. Vasculitis por hepatitis B. Algunos casos puede estar asociado a la poliarteritis nodosa, que lo vamos a ver luego. Después hay vasculitis lúpica, reumatoide, por sarcoide u otras. ¿Ok? Esta es la clasificación, la que más me gusta. Este es súper académica, la que más me gusta, la que les va a ayudar a entender. Vasculitis de grandes vasos, ¿ok? ¿Cuáles tenemos? La arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Grandes vasos. Medianos vasos. La enfermedad de Kawasaki, esto es más de pediatría, los pediatras intensivistas, los pediatras reumas ven mucho, creo que en COVID incluso había. La poliarteritis nodosa y la de pequeños vasos. Tenemos la polangitis eosinofílica granulomatosa, el famoso Churg-Strauss, antes llamada, y la polangitis o granulomatosis con polangitis, que es la enfermedad de Wegener, de Wegener-Wegener. Tenemos la polangitis microscópica, las vasculitis crioglobulinémicas, las vasculitis por IgA y las vasculitis de un solo órgano, ¿no? Por ejemplo, puede ser acá vasculitis neurovasculitis, solo en el cerebro, por ejemplo. Entonces, esta era la clasificación, la de Chapel-Hill, ¿no? Que dicen como historia en los libros de reuma. Vasculitis de vasos pequeños, aquí se subclasifica en vasculitis ANCA positivos y ANCA negativos. Entonces, ustedes tienen que recordar cuáles son las vasculitis ANCA positivos. Ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, acá, la arteritis de células gigantes y las de Takayasu, ¿qué tipo de vasculitis es? ¿Grande, mediano, pequeño? ¿Qué es, doctor? Grande. Eso. Grande. Doctor. Pongan Grande. en su título, ¿no? Vasculitis de grandes vasos.
Ahí, listo. Esto es un resumen. Este resumen ya con eso, ya tienen todo lo que es vasculitis. En arteritis de células gigantes, el caso clínico, la pregunta les van a decir, en un señor, señora, anciano, ¿no? Más de 50 años. En algunos de los casos puede estar acompañado de polimialgia reumática. Clásica pregunta del examen de las RECIS. Polimialgia reumática. Afecta como una personas mayores. Lo grave es que puede dejar ciego al o a la paciente. Listo, con eso es importante. Dolor de cabeza, que es el motivo de consulta. ¿Cómo hago el diagnóstico? Pido velocidad de eritrosedimentación. En algunos libros van a encontrar más de 70, otros más de 60, ¿no? Por ejemplo, en este caso está mayor, igual a 50 milímetros por hora. Listo, nada más. Pueden pedir la ecografía dúplex o el ecodoppler para nosotros, ¿no? El ecodoppler, y vamos a encontrar el signo del halo. Y para hacer diagnóstico es biopsia. Pero en la parte práctica, cuando uno ve este tipo de pacientes, no siempre se hace biopsia porque las lesiones pueden estar parcheadas, Entonces, hay artículos que mencionan 3 muestras, 4 muestras, mi rentabilidad diagnóstica, mi sensibilidad sube del 60 al 80 y así, ¿no? Pero para el examen de la RESI, el diagnóstico estándar de oro, el gol estándar es la biopsia. ¿Qué vamos a encontrar? Una inflamación granulomatosa. ¿Cuál es el tratamiento? Glucocorticoides. Listo. Cuando escuchan en reuma dosis altas, más o menos significa prednisona a 1 miligramo o 2 miligramos kilogramo peso. A eso se refiere dosis altas. ¿Ok? Muy bien. Arteritis de Takayasu. Esta nunca la vi. Arteritis de células gigantes, sí. Hemos visto pacientes con cefalea, vienen con cefalea. Doctor, me duele la cabeza. La tomografía no hay nada. ¿Ok? Y de repente una dosis de corticoides, listo, se va el dolor de cabeza. Takayasu, menores de 40 años, ¿ok? Y lo que vamos a encontrar es la diferencia de la presión arterial en ambas extremidades. Entonces, sobre todo, si es en la subclavia la alteración, vamos a encontrar disparidad, desigualdad de la presión arterial. Eso es lo que les debe llamar la atención. Cualquier caso clínico que les pregunte, una presión arterial que además diferentes en ambas extremidades superiores y además presenta un soplo en la región de la arteria subclavia, lo primero que tienen que hacer es arteritis de Takayasu. ¿Cómo voy a diagnosticar? Con angiografía. Angio, ¿no? Le pido una tomografía donde inyectan contraste, sobre todo para vasos supraórticos. Y ahí vamos a encontrar, ¿no? En algunos casos también se puede solicitar biopsia y el tratamiento igual son glucocorticoides más un inmunosupresor, ya sea cetoprina, methotrexate. Listo. Muy bien. Ahora veamos acá a otras vasculitis de vasos medianos. ¿Ok? De vasos medianos. Esta clasificación es clave para ver esta clasificación. Miren, poliarteritis nodosa y Kawasaki, vasculitis de vasos medianos. ¿Ok? Veamos, Kawasaki, esto es más de pediatría, les comentaba. Ataca menores a 5 años. Menores a 5 años. ¿Cómo llega el paciente? Con el acrónimo CRASH, que es conjuntivitis, rash, adenopatía, puede tener lengua de fresa y cambios en las manos, en los pies en cuanto al color. ¿Ok? ¿Cómo hago el diagnóstico? Como ataca el corazón, le voy a pedir una ecocardiografía. ¿Qué voy a ver? Aneurismas en las arterias coronarias. Esto deben tener más expertos los pediarreumas. El tratamiento es inmunoglobulinas más aspirina. Obvio, lógico, ¿no ve? Porque si las arterias coronarias están involucradas, se puede infartar. Entonces, ¿qué debo dar? Antiagregante plaquetario, aspirina. Para atacar la inflamación, inmunoglobulinas. ¿Ok? Sentido común, criterio, ¿verdad? La otra es la poliarteritis nodosa. Habíamos en el hospital universitario, aquí por Miraflores,
Hace un mes estábamos sospechando una paciente que tenía poliarteritis nodosa. Esto afecta entre los 45 y 65 años y justamente el motivo de consulta era dolor abdominal. Dolor abdominal. Entonces, este dolor abdominal tenía ecografía, tomografía contrastada, etcétera. No había nada en el abdomen, nada. Hasta que nosotros pedimos serología viral. Y esta paciente ya había sido diagnosticado de hepatitis B, ¿ok? Virus de la hepatitis B, ya había pasado la señora. Entonces esto nos ayudó, nos guió mucho, ¿no? Hepatitis B, ¿a qué otra enfermedad se asocia? A poliarteritis nodosa, ¿ok? Entonces acá se hace la biopsia muscular, la biopsia de un vaso del abdomen y puede, ¿no? Hacernos ayudar al diagnóstico. Y el tratamiento es corticoides más inmunosupresores. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las vasculitis ANCA positivos? Vasculitis ANCA positivos. ¿Qué dice Harrison? ¿Cuáles son las vasculitis ANCA positivos? Strauss, Wegener, después poliangiitis microscópica, Eso, y exceptuando el Schollen-Henoch, que es negativo. exacto. Muy bien. Los ANCA positivos, doctores, es lo que nos comentan. La enfermedad de Wegener, que es la granulomatosis con polangitis, el Churge-Strauss y la polangitis microscópica. Estos son las vasculitis positivas, ¿ok? O ANCA positivas. Ahora, la clínica les voy a dar los tips. Miren, ¿cómo es esto? Casi todas se parecen. Estas tres, llega a la clínica, tú los revisas, ¿no? Y dices, ufa, ¿y ahora cuál es? Les vamos a dar acá. La granulomatosis con polangitis tiene más compromiso respiratorio, ¿ok? Respiratorio, más sistema respiratorio. Puede tener el paciente sin todo lo que te imagines, sinusitis, rinitis, deformidad en silla de montar, otitis, puede tener neumonía resistente al tratamiento, hemoptisis. Pero también afecta el riñón. Pero, ¿qué afecta más? ¿Pulmón o riñón? Pulmón, o sea, sistema respiratorio, ¿no? Tanto alta y baja. Wegener. Y este es ANCA positivo. ¿Por qué es ANCA positivo? Porque su diana es la proteinasa 3. Proteinasa 3. Entonces, en un paciente que viene con neumonía, difícil tratamiento, tiene sinusitis, rinitis crónica, voy a sospechar esta enfermedad. Le pido una tomografía y en la tomografía van a encontrar nódulos. Y estos hay que biopsiarlos. Cuando yo era internito, residente, todavía no teníamos en mi hospital cirujano de tórax o no sabía tomar biopsias de pulmón, no sé qué pasaba. Pero actualmente ya llegaron varios colegas cirujanos de tórax, ¿no? Ya tenemos varios y creo que se están formando más aún, ¿no? Unos 4 o 5 todavía fuera del país, seguro que van a regresar y nos van a ayudar a tomar muestras, ¿ok? Por BATs, claro, BATs. Entonces toma la biopsia y lo que tienen que encontrar el patólogo es vasculitis granulomatosa. Y el tratamiento igual, glucocorticoides con inmunosupresores. Ahora, el Churge-Strauss, ¿cómo nosotros podemos diferenciar del Wegener? Porque este paciente tiene asma alérgica de difícil manejo. Listo. Ya sea sinusitis o asma, listo. Yo ya tengo clara que puede tratarse de una granulomatosis con eosinófila. Esta nunca la vi, probablemente los neumos. El Wegener sí, muchas veces. Entonces acá el ANCA es contra la mieloperoxidasa. El paciente tiene eosinofilia y tiene aumento de la inmunoglobulina tipo E. Y acá es glucocorticoides más ciclofosfamida. La polangitis microscópica. Estos pacientes puede atacar pulmón, pero lo que más ataca es riñón. Riñón. Cualquier caso clínico que venga con síndrome nefrítico, nefrótico, lo que sea una glomerulonefritis pausoinmune, debemos sospechar polangitis microscópica. Acá tomamos la biopsia, no hay formación de granulomas. Y el ANCA
también es contra la mieloperoxidasa en la mayor parte de los casos. Y aquí el tratamiento igual, glucocorticoides con inmunosupresores. Listo, esto es Roma. Luego tenemos las vasculitis de vasos pequeños ANCA negativos. ¿Ok? Los ANCA negativos. Tenemos vasculitis por IgA, las vasculitis crioglobulinémica y las vasculitis cutáneas. Por vasculitis por IgA, esto es igual pediatría. Estos pacientes vienen por púrpura en miembros inferiores. Vienen por púrpura, el diagnóstico es aumento de la IgA. En los casos leves, el tratamiento es sintomático y en casos que no responden, recién glucocorticoides. La crioglobulinémica está asociada a virus de la hepatitis C y el tratamiento, ¿qué creen que es? Para el virus de la hepatitis C. ¿Ok? Y en algunos casos está tratamiento con glucocorticoides e inmunosupresores. Vasculitis cutánea de pequeños vasos. Tenemos normalmente idiopáticos del 45 al 50% de los casos. En algunos casos es por drogas, medicamentos, y se hace la biopsia, ¿no? Y lo que van a encontrar el patólogo es una vasculitis leucocitoclástica. ¿Qué significa? Que el vaso sanguíneo, los leucocitos, hay infiltración. Eso es lo que debe demostrar. Y vamos a mostrar ahorita en algunas imágenes. Listo. ¿Ok? Y con eso creo que ya están hechos en vasculitis. Ahora vamos a profundizar cada uno de estos y les voy a dar los tips correspondientes. Dentro de la fisiopatología hay 3 mecanismos de daño. Una es por formación de inmunocomplejos, ¿ok? Inmunocomplejos. La otra es la formación de ANCAs y otra es directamente linfocitos T. ¿Cuáles son por inmunocomplejos? La vasculitis por IgA, lúpica, la enfermedad de suero, la vasculitis crioglobulinémica por virus de la hepatitis C, vasculitis por virus de la hepatitis B. Estos son por complejos inmunitarios. Los ANCA, ¿qué son los ANCA? Son anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. Anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. ¿Cuáles son? Wegener, Churg-Strauss y polangitis microscópica. Estos nombres ya son antiguos. Lo ideal, lo correcto es llamar granulomatosis con polangitis y la granulomatosis eosinofílica con polangitis. Es un término correcto. Y las respuestas de linfocitos T directo es la arteritis de celos de gigantes, la arteritis de Takayasu, Wegener y Churg-Strauss. Estas son mixtas, ¿ok? Mixtas. Muy bien. Ahora, ¿cómo se forman los complejos inmunitarios? Ya les había comentado que nuestras células tienen su núcleo, tienen su mitocondria, tienen su ribosoma, tienen su retículo plasmático rugoso, el liso, tienen el aparato de Golgi. Estos organelos no se eliminan completamente, ¿no es cierto? Entonces, las células presentadoras de antígeno, los macrófagos, las detectan como anormales y van a generar estos complejos inmunitarios. Lo mismo pasa con los virus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B, el antígeno, se une con su anticuerpo y se puede relacionar, ¿no? Por ejemplo, en este caso con la poliarteritis nodosa. Lo mismo pasa el virus de la hepatitis B, que se relaciona con la crioglobulinémica. Luego tenemos la formación de complejos antígenos anticuerpos. Estos complejos se van a ir a depositar acá a la túnica media de los vasos sanguíneos y genera inflamación, estimula la inflamación y van a generar todo lo que es histamina, bradicinina, leucotrienos y genera mayor inflamación. Ahora, luego tenemos los famosos ANCAS. Los ANCAS principalmente van a aparecer en 3 enfermedades, ¿no? En Wegener, Churg-Strauss y la polangitis microscópica. Nadie puede olvidarse. ¿Alguien puede repetir, por favor, los ANCAS? ¿En qué tipo de vasculitis se presenta? En Wegener, en polangitis microscópica y en Churg-Strauss, doctor. Excelente, doctora. Muy bien. Eso ya estás dominando. Entonces, aquí tenemos los ANCAS. Miren,
ANCA, sabemos, son anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. Miren, ¿qué tienes que recordar, doctor? Estos anticuerpos, tenemos dos patrones. Uno patrón que es citoplasmático, y otro que es perinuclear. El citoplasmático, miren, ustedes ven aquí el neutrófilo y está en su citoplasma. El perinuclear, P, va alrededor del núcleo. Ambos, ¿ok? Van a estar relacionadas con la inmunoglobulina tipo G. El ANCA-C, el patrón de citoplasma, va a ir contra la proteinasa 3. Y esta es para Wegener. Cuando yo estudiaba igualito que ustedes para la RESI, ¿cómo me acordaba esto? Con la W. Decía W es Wegener y esto si le doy la vuelta va a ser 3, ¿verdad? Así me acordaba, ¿no? Cada quien tiene su forma de aprender. Yo para acordarme para el examen de la RESI más o menos esto es lo que yo me acordaba, ¿no? Wegener le daba la vuelta 3, proteinasa 3. ¿Ok? Y el otro era la mieloperoxidasa, ¿no? El patrón perinuclear es contra la mieloperoxidasa. Y esta no es tan específica y puede encontrarse en la polangitis microscópica. ¿Ok? Entonces ya la tienen dominado las vasculitis, los ANCAs. Y en Turgescraus también, ¿verdad, doctor? Perdón. Sí, en algunas veces pueden estar presentes. A ver, veamos nuestra tabla. Aquí donde está el Churg-Strauss, ¿no? El Churg-Strauss, aquí que es esta, la granulomatous eosinofílica, puede estar presente el ANCA contra la mieloperoxidasa, ¿ok? Lo que le comentaba también era la polangitis microscópica. Entonces el ANCA perinuclear es contra la mieloperoxidasa, Y si quieren repasar más, busquen la función. ¿Qué función tiene la mieloperoxidasa? ¿Qué función tiene la proteinasa 3? ¿Qué se llama? La inteligencia artificial, SeamGPT, ¿no? De nuestro curso, ahí les va a ampliar. Justo hoy día estaba subiendo algunos libros más, del de Cecil, el de Farreras y algunos otros artículos para que sea más potente, ¿no? El SeamGPT y no solo te responda Harrison, también que te pueda responder, que se alimente de otros libros de medicina interna y las guías de práctica clínica, que son los claves, ¿no? Voy a descargar las guías de vasculitis, lo voy a subir y obviamente va a estar más potente nuestra inteligencia artificial, ¿ok? Muy bien, entonces aquí donde está nuestra tabla, lo que nos decía el doctor, la polangitis microscópica y Churg-Strauss, ¿ok? Churg-Strauss para que ya la tengan completa. Muy bien. Ok, eso es la formación en cuanto a los anticuerpos. Estos ANCAs, normalmente, el patrón citoplasmático perinuclear se hace con un tipo de microscopio, que es la inmunofluorescencia, ¿no? En la inmunofluorescencia se ve qué tipo de patrón tiene. Patrón citoplasmático, patrón perinuclear. Entonces, dependiendo cuáles son. Bien. Por ejemplo, acá, miren, patrón 3, el ANCA-C, el citoplasmático, es contra la proteinasa 3, ¿no? Wegener. El P perinuclear, mieloperoxidasa. Puede ser Churg-Strauss, polangitis microscópica, y miren también algunos otros datos en lupus y en ARE que también pueden ser como falsos positivos, ¿ok? Aquí tenemos las proteinasas 3. Las proteinasas 3 pueden tener muchas funciones, pero una de ellas es anclar la membrana celular con diferentes tipos de anticuerpos y estas proteínas 3 son los órganos dianas de estos ANCAs de tipo citoplasmático. Aquí nosotros vemos una imagen, este es un neutrófilo, ¿verdad? Neutrófilo. Miren acá el patrón que está pintando a la microscopía inmunofluorescente. Entonces, los ANCAs perinucleares van a ir contra la mieloperoxidasa. Pero no es la única, eso es para el examen de la residencia. Si nosotros queremos investigar más, también pueden tener otras dianas, por ejemplo, la elastasa, la catepsina G, la lactoferrina, la lisocima y otras más. Pero para el examen de la resi, con tal que aprendan mieloperoxidasa, suficiente.
pero sabemos que no se queda ahí, ¿no? Porque tiene más otros dianas en cuanto a estas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, normalmente, cuando estos neutrófilos comienzan a liberar estos gránulos, pueden estar relacionados, ¿no? Ustedes saben que el neutrófilo tiene varios organelos. Uno de ellos son los lisosomas, ¿ok? Peroxisomas. Dentro de ellas van a estar la mieloperoxidasa, proteinasa asa-3, sobre todo dentro de los gránulos azurófilos. Sus gránulos específicos tenemos la lisosima, la lactoferrina, también pueden interactuar con los anticuerpos. Pero para el examen, mieloperoxidasa y proteinasa asa-3 es suficiente para estos, ¿ok? Muy bien. La formación de granulomas. ¿Cómo se forma un granuloma? Por infiltración de células del sistema inmune, ¿no? Linfocitos B, linfocitos T, y comienzan a formar los granulomas en estos vasos sanguíneos. Ahora, ¿cómo llega el paciente? Les habíamos comentado, viene con síntomas constitucionales, vienen por eso, fiebre y demás. Entonces, muchas enfermedades vienen con síndromes constitucionales. Los que van a hacer medicina interna, por ejemplo, les van a hacer exponer, ¿no? Un caso clínico, exponga este caso clínico. Lo primero que tienes que exponer es con un síndrome constitucional y vas descartando, ¿no? Vas descartando. Por ejemplo, una endocarditis infecciosa, una sífilis, un linfoma, una amiloidosis, puede simular una vasculitis. Entonces, ¿qué nos da el libro de Harrison en cuanto a esto? Sospechamos vasculitis, ¿no? Un paciente que tiene tos, insuficiencia respiratoria, no puede respirar, tiene nódulos en los pulmones. Veamos, ¿qué vamos a hacer? Dependiendo qué tipo de vasculitis estoy sospechando, le pedimos laboratorios, los ANCAS, perfil reumatológico. Si vemos nódulos, los decimos a los cirujanos que nos ayuden para tomar la biopsia, buscar el agente nocivo, ¿no? Si es definida de manera apropiada qué tipo de vasculitis es y se trata la vasculitis, ¿no? Buscar el agente nocivo, hepatitis B, hepatitis C o medicamentos u otras y tratamos la enfermedad, ¿ok? Muy bien. Ahora, por ejemplo, el diagnóstico de la mayoría va a ser con biopsia o arteriogramas, o dependiendo qué tipo de vasculitis estemos viendo. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? ¿Qué tipo es? Ahora, en cuanto al tratamiento de la vasculitis, la mayor parte usamos glucocorticoides. Y esto es el tema de farmacología, sus efectos adversos de los glucocorticoides. La ciclofosfamida, lo mismo con la inmunosupresión, el metrotexate, la anemia, la estomatitis, neumonitis, la cetioprina, sobre todo intolerancia gastrointestinal, y al rituximab, que tiene reacciones por infiltración en esto, en la parte de las venoclisis. ¿Ok? Ahora, dentro del tratamiento usamos glucocorticoides. Si es por vía oral, doctores, prednisona, ¿no? Prednisona. No tengo prednisona en mi hospital, solo tengo dexametasona, pues haces la conversión, ¿no? La conversión. Para enfermedad grave, metilprednisolona. Metilprednisolona. También nos ayudamos de inmunosupresores como el metrotexate, acetoprina, ciclofosfamida. En algunos casos, como usamos tantos inmunosupresores, el paciente se contagia de una neumonía. A ver, repasemos neumonía. ¿Cuál es el agente más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad? ¿Cuál es la bacteria más frecuente? Pueden activar su micrófono. Estreptococos neumonía. Es muy bien, doctor. Es para neumonía típica, ¿no ve? Una neumonía típica adquirida en la comunidad. Una neumonía atípica, ¿cuáles son los gérmenes? Legionela. Staphylococcus aureus. Micoplasma. Eso, micoplasma, ok, micoplasma, clamidia, neumonía, legionela, ok, perfecto. Legionela. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de neumonía en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que toman corticoides? Neumocistis girovesi. Eso, muy bien, doctor. Ok, eso anótense por favor en su resumen. Ahorita ya van a estar libres, tranquilos. Para adquirir en la comunidad típica, Streptococcus pneumoniae. Atípicas, clamidia neumófila, legionela, COVID, ¿no? COVID,
SARS-CoV-2, neumonías atípicas. Intrahospitalaria, dependiendo del hospital. Sobre todo son gérmenes multidrogoresistentes. Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Stenotrophomonas maltófila, en terapia intensiva Acinetobacter baumannii, ¿ok? Ahí. Y en pacientes inmunosuprimidos, inmunodeprimidos, Pneumocystis jirovecii. No se pueden olvidar. ¿Y cuál es el tratamiento? Es Cotrimoxazol. cotrimoxazol, el trimetoprim con sulfamethoxazol. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí están bien para la residencia. Muy bien. Vámonos a otros. Aquí tenemos una clasificación que ya hemos visto de grandes vasos, células gigantes, Takayasu, medianos vasos, ANCA positivos, ANCA negativos, positivos por la angitis microscópica, Wegener, Tucker-Staus y vasculitis ANCA negativos, IgA, crioglobulinemia y las vasculitis cutáneas leucocitoclásticas. Ahora vámonos. Una de cada una. Es harto esto, ¿no? Es muy complejo, pero vamos a darnos al tip, ¿ok? Habíamos dicho que la granulomatosis con polangitis, lo que más ataca es sistema respiratorio, ya sea superior e inferior. Lo que te imagines, sinusitis, perforación del tabique nasal, neumonía, nódulos, pleuritis, lo que te imagines, toda la clínica que conoces, ¿ok? Esa es la manifestación clínica. Y la incidencia y relevancia es una de las vasculitis que frecuentemente se ve, ¿no? 3 casos por 100. Esto es por comentarlos, no creo que ingrese al examen, ¿no? Ve cuál es la incidencia, no creo. La histopatología, ¿qué vamos a ver? Granulomas, granulomas. Miren esta imagen linda del libro de Harrison, miren estos granulomas. Otra, y tenemos otra y otra, y estos hay que biopsiarlos. Lo puede hacer el imagenólogo intervencionista, ahí les estoy dando un tip, si van, a los que van a hacer radiología, imagenología, tienen que subespecializarse, y lo que más les da es intervención, ¿ok? Intervención. Entonces, esto lo puede hacer un imagenólogo intervencionista, lo puede hacer el cirujano de tórax, ¿ok? Tomamos una biopsia. ¿Y qué vamos a ver en la biopsia? Granulomas, miren este granuloma con polangitis. Vamos a encontrar zonas necróticas, células gigantes que van rodeando la zona necrótica. Y con eso ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Es granulomatosis con polangitis. Muy bien. El riñón también ataca. Y lo más grave del riñón es que puede hacer una glomerulonefritis rápidamente progresiva con formación de cuerpos de semilunas. Miren ustedes acá el glomérulo, ¿no? Con alteración en cuanto a su estructura. Entonces, el 95% de los pacientes tiene afectación de las vías respiratorias altas. Miren, esta, ¿qué es? ¿Qué tiene el paciente? Una crisis Deformidad en silla en de silla de montar. montar. Eso, una deformidad en silla de montar. Y puede tener estenosis traqueal, miren acá, miren esta vía aérea. Miren, delgadita, ¿verdad? Estenosis traqueal. Y esto necesita una traqueostomía. Muy bien. Y aquí tenemos el libro de Harrison, nos da, ¿no?, las manifestaciones más frecuentes, ¿no? Vías respiratorias, sinusitis. Al inicio de la enfermedad 51, en cuanto a la evolución 85%. Todo lo que te puedes imaginar. No vas a memorizar todas, ¿verdad? Para el examen, no. Que en tu cabeza, en tu memoria se quede vía respiratoria alta, 95%, listo, suficiente. Aquí tenemos otro tipo de afectaciones, queratoconjuntivitis, pueden haber vasculitis en piel, púrpuras, ¿ok? Puede haber afectación del sistema nervioso central, puede haber afectación de otros órganos, igual con síntomas constitucionales. Entonces, el 90% de los casos van a tener ANCAs positivos, sobre todo contra la proteína SA3. El diagnóstico es demostrar el granuloma. ¿Cómo? Con la biopsia, obviamente. Tratamiento, corticoides, ciclofosfamida. ¿Ok? En cuanto ya estén rotando reumatología, ya sea como internistas van a ser reumatólogos, ahí se habla de fase de inducción y fase de mantenimiento. La fase de inducción es con prednisona o miligramo kilogramo día.
más ciclofosfamida de 2 miligramos kilogramo al día. Entonces es una combinación para la inducción. Inducción con rituximab, igual sabemos que el rituximab es un anti-CD20 que aparece en los linfocitos B y puede ayudarnos para esta enfermedad. Para el mantenimiento, ¿qué usamos? Metrotexate y azatioprina. En algunos casos, rituximab. Entonces, para la inducción, corticoides más ciclofosfamida. Para mantener, metrotexate y azatioprina. Listo, eso es Wegener. Para polangitis microscópica, esto habíamos comentado que básicamente ataca los riñones, ¿ok? Los riñones. La incidencia es bajita, de 3 a 5 por cada 100,000. Aquí preferentemente ataca los capilares y las vénulas. El paciente viene con síntomas constitucionales, ¿no? Y puede tener mononeuritis múltiple y vasculitis del tubo digestivo. Pero el paciente tiene más compromiso renal. Miren, por eso aquí está en amarillo. No se detecta típicamente polangitis microscópica en vías respiratorias altas, ¿no? Sobre todo acá afecta al riñón y toda la clínica del riñón que ustedes quieran. Uremia, ¿no? Todo lo que hemos visto en lesión renal aguda sobre todo, ¿ok? El diagnóstico igual. Principalmente vamos a buscar datos de glomerulonefritis. Entonces, en este caso necesitamos una biopsia renal, ¿ok? Y el tratamiento es con ciclofosfamida y rituximab principalmente, ¿no? Con corticoides y ciclofosfamida. Churg-Strauss. ¿En quiénes vamos a sospechar Churg-Strauss, doctores? ¿Qué otra comorbilidad tiene el paciente? Asmático, doctor. Asma, alergia. Asma. Eso, Eosinofilia. asma de difícil manejo, rinitis, eosinofilia, aumento de la inmunoglobulina tipo E, perfecto. Con eso vemos si tiene algún nódulo, una lesión, biopsiamos. Al cirujano de tórax, por favor, una interconsulta y el tórax nos va a ayudar en esto. Esto, la verdad, probablemente los neumos hayan visto. Yo, la verdad, nunca vi un Churg-Strauss, porque miren, 1 a 3 casos por millón. En Bolivia, ¿cuántos tendremos entonces? ¿Cuántos tendríamos que tener? ¿Cuántos pacientes? 15. Más o menos, ¿no? Unos 15 pacientitos deben estar en Bolivia Creo que rondando. Luis Fernando Camacho tenía, doc, por eso estaban siendo del Colegio Médico en Santa Cruz. Ah, cierto. Ah, Camacho, ¿verdad? Cierto, 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 cierto. Sí, pero imagínense, ¿no? 10 pacientes, 15 pacientes deben estar en Bolivia. ¿Y en qué manos estarán? ¿No? Muchos pacientes deben tener asma, difícil manejo y no lo saben. Entonces acá es granulomas, ¿no? Buscar granulomas y ver. Manifestación, ataques intensos asmáticos. Puede atacar el sistema nervioso con mononeuritis múltiple, rinitis sinusitis y obviamente pueden tener eosinofilia. ¿Cuándo se la considera eosinofilia intensa? Más de 1000 células por microlitro. ¿Ok? 80% de los pacientes pueden tener. Y pueden tener también los ANCA positivos. ¿Contra quién va ese ANCA? Contra la mieloperoxidasa. ¿Ok? Este ANCA que va contra la mieloperoxidasa, ¿qué patrón tiene? ¿Perinuclear o citoplasmático? Perinuclear. Muy bien, doctores. Bien. Asma o eosinofilia. Y el tratamiento, o sea, si ustedes dicen asma, ¿no? Broncodilatadores. Pero para la vasculitis es inmunosupresores, ¿ok? Ciclofosfamida, corticoide y con dosis de mantenimiento. Ahora, hay un medicamento, un anticuerpo monoclonal que es el mepolizumab. El mepolizumab está indicado en pacientes con asma y eosinofilia grave. ¿Ok? Eosinofilia grave. Entonces el mepolizumab tenerlo en cuenta también en el tema de neumonías. Poliarteritis nodosa. ¿Cómo se van a dar de cuenta la poliarteritis nodosa? El paciente viene con dolor abdominal. Abdominal. ¿Y a qué virus está asociado? Hepatitis B. Eso, doctora. Muy bien. Al virus de la hepatitis B. Entonces viene el paciente y dice, doctor, me duele el abdomen hace varios tiempos, he ido con un médico general, he ido con un médico internista, no me puede detectar, he ido con el gastroenterólogo,
pero con usted, a ver si me puede diagnosticar. Le pides un virus de la hepatitis B positivo que tuvo o que tiene. ¿Y qué vamos a pedirle para hacer diagnóstico? ¿Cómo hacemos diagnóstico? Digamos que no tenemos biopsia, no sabemos dónde biopsiar. ¿Qué le pedimos? ¿Qué estudio complementario le pedimos? Anca. El ANCA es negativo, ¿no? El ANCA le puedes pedir, te va a salir negativo. ¿Qué, perdón? Alguien por ahí dijo algo. Radiografía, doctor. Eso, la arteriografía. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, ¿por qué? Por esto. Porque miren, poliarteritis afecta a las arterias. Nodosa, ¿no ven? Nodosa, nodosa. Significa que en los vasos del abdomen, cuando se ramifican, digamos, imagínense las arterias del plexo mesentérico ahí, ¿no? Todo lo que es el abdomen, yo no me acuerdo anatomía, pero ahí más o menos. En las bifurcaciones, acá, vamos a encontrar pseudoaneurismas, acá, en estas bifurcaciones, pseudoaneurismas. Aneurismas más algunos, o sea, dilataciones. ¿Y cómo voy a detectar? Como ustedes han dicho, arteriografía. Porque dice poliarteritis, afecta las arterias. Nodosa, ¿por qué? Porque forman aneurismas, pseudoaneurismas. Por eso dice aquí que la lesión vascular de la poliarteritis es una inflamación necrosante de las arterias musculares, que las lesiones son segmentarias, tienden a abarcar bifurcaciones y ramas de las arterias. ¿Ok? Entonces, el paciente, como afecta la parte abdominal, riñón, va a llegar a tener hipertensión, ¿no? El paciente tiene hipertensión de difícil manejo. Entonces, la poliarteritis nodosa ataca los riñones, sistema musculoesquelético, sistema nervioso periférico. ¿Cómo? Con mononeuritis múltiple. Tubo digestivo, dolor abdominal. El caso que les comentaba, esta señora tenía dolor abdominal. ¿Ok? Entonces se hizo la arteriografía y salió los aneurismas, los microaneurismas. Entonces dijimos que la paciente tiene poliarteritis nodosa. Obviamente son enfermedades raras, ¿no? No es que esto cualquier médico lo puede diagnosticar, incluso a los médicos especialistas capos se les van, ¿no? Se nos van. Entonces aquí el diagnóstico hacemos con arteriografía. Arteriografía. Miren, este es el plexo, ¿qué es? Pues esto es el mesenterio, ¿no? Estos son los vasos sanguíneos, ¿no? Para el intestino. Y miren acá, estas son las parchadas. ¿Ven? Aquí como si fuera un collar, ¿no? Exagerando podría ser así, ¿no? Exagerando ahí. Las lesiones, los pseudoaneurismas, aneurismas. Entonces se hace con arteriografía el diagnóstico. Tratamiento, inmunosupresores corticoides. Muy bien. Ya hemos terminado, doctores. No se duerman, ya vamos a terminar. Las arteritis de células gigantes. El paciente, un anciano, ¿ok? Un anciano que puede estar asociada a polimialgia reumática, dolores musculares. Se quejan las señoras, ¿verdad? Es que doctora, me duele la espalda, me duele la columna. Entonces puede tener polimialgia reumática u otro tipo de dolores. Entonces son sobre todo personas más de 50 años, ¿no? Ustedes han debido ver, ¿no? Personas que acá, ¿no? Se les nota sus venas y sus arterias temporales, ¿no? Algunos dicen, incluso me late, dicen, ¿verdad? Y si tiene cefalea puede tener arteritis de células gigantes. Entonces son más de 50 años, esto es frecuente, de 6, 9 a 32 por cada 100,000 individuos, está asociado a los HLA-DR4. La fisiopatología es infiltración, formación de granulomas, ¿ok? El paciente viene principalmente por cefalea, ¿no? Por dolor. ¿Qué es lo malo? Que si nosotros no diagnosticamos, que el paciente va a quedar ciego.
Le damos paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, ya, toma tramadol, ahí está, toma tramadol, toma cafeína, toma sumatriptán, ya debe ser migraña, un triptán. Pero entonces y decimos, no, ¿por qué? Entonces el paciente, cuando nosotros lo revisamos, se queja de dolor en la piel, en cabelluda, en los músculos maceteros. Y lo más grave es que puede tener neuropatía óptica isquémica, podemos dejarle ciego. Entonces acá le damos el tratamiento corticoides. Le podemos pedir un ecodoppler, ¿no? Un ecodoppler de estos vasos afectados y lo que nos va a ayudar a diagnosticar son los pulsos. Y el tratamiento son corticoides. ¿Cuánto le vamos a dar de corticoide? 40 a 60 miligramos de prednisona, ¿ok? Durante un mes. Y vamos desescalando poco a poco. Y también le va a ayudar para la polimialgia reumática también, ¿ok? Muy bien. La arteritis de Takayasu, esto sobre todo bien, no es tan frecuente en nuestro medio, porque afecta, esto es más de la parte del oriente, de Asia más o menos, donde afectan el callado aórtico y sus ramas. Aquí les suelen preguntar en el examen, ¿qué vaso sanguíneo es el más afectado? Esto anótense, por favor. En su resumen, en su cuadro, en Takayasu la más afectada es la arteria subclavia. ¿Qué tiene el paciente? Claudicación en el brazo y fenómeno de Raynaud. Puede haber afectación de otros vasos, pero tampoco te vas a memorizar todos, ¿ok? Carótida primitiva puede tener cambios visuales, síncope y otros, pero aquí para el examen lo que no puedes perdonar es afectación de la subclavia. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Lo mismo, puedo pedir arteriografía del callado aórtico o un ecocardiograma que nos va a ayudar a ver. ¿Ok? Entonces acá hacemos el diagnóstico, ¿no? La presencia de esta enfermedad con exámenes complementarios. Miren acá, ustedes una imagen bonita, esta es un cateterismo cardíaco, ¿verdad? Y miren la estrechez. Miren la estrechez, importante. Muy bien, entonces aquí ya están poniendo los stents, miren la inflamación importante y la subclavia es donde donde está afectada. Y aquí están haciendo la reparación de dicha malformación. Entonces, ¿el tratamiento en qué consiste? Aparte de dar corticoides, inmunosupresores, el tratamiento es por un cirujano cardiovascular, ¿ok? Por cirujano cardiovascular para comenzar a reparar quirúrgicamente esto. Y ya una de las últimas vasculitis es por IgA. Esto es más pediatría, ¿no? El paciente viene con vasculitis en miembros inferiores, tiene púrpura, está entre los 4 a los 7 años, es un depósito por la IgA en los vasos sanguíneos y se genera la vasculitis como tal. Muchos de los pacientes suelen tener antecedentes de diarrea o de resfrío común y pueden tener, ¿no? El paciente viene con dolor abdominal, cólico, pueden tener náuseas, vómitos, y pues del 10 a 50 de los pacientes puede tener afectación de los riñones y llegar a una glomerulonefritis leve, ¿no? Un síndrome nefrítico. El diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? No vamos a biopsiar. Miren, por ejemplo, esto, una persona con púrpura, ¿no? Está con púrpura, clásico de una vasculitis. Y el tratamiento es sintomático, muchas veces sintomático. Hay casos que no mejoran y recién se necesita glucocorticoides. La vasculitis crioglobulinémica, habíamos visto que está asociado al virus de la hepatitis C, ¿verdad? Básicamente, no hay estudios de la incidencia y la prevalencia como tal, y la patología es formación de inflamación de estos vasos sanguíneos que pueden o no generar granulomas. El tratamiento es contra la hepatitis C y corticoides inmunosupresores en casos graves. Vasculitis de un solo órgano, por ejemplo, una aortitis, ¿ok? Puede ser vasculitis cutáneas idiopáticas cuando no las sabemos las causas. Luego tenemos las vasculitis secundarias, ¿no? Esto es el diagnóstico que habíamos visto, cómo los vamos a abordar a los pacientes. Y las vasculitis primarias del sistema nervioso central. Vimos algún caso por ahí, un paciente que se quejaba de dolor, de cefalea importante, y en nuestro medio, por ejemplo, por tuberculosis, hacen vasculitis secundaria a tuberculosis, suelen hacer.
Las vasculitis primarias es muy infrecuente en nuestro medio, pero vean acá, por ejemplo, este es una arteriograma cerebral donde se evidencia, ¿no? Las vasculitis, la vasculitis en todos los vasos, ¿no? Exactamente, esta parece ser la arteria cerebral media, miren, en forma de collar de cuentas, ¿no? Serpentiginosas en ese tipo de pacientes. La enfermedad de Behçet es un episodio de úlceras en la boca, normalmente no son dolorosas, pueden haber úlceras genitales, iritis, lesiones cutáneas. Esa es la enfermedad de Behçet, ¿no? Muchos de estos casos pueden igual responder a corticoides. El síndrome de Cogan es una queratitis intersticial con síntomas vestibuloauditivos, ¿no? Estos pacientes normalmente llegan con los oftalmólogos y ellos hacen el diagnóstico y junto con el reuma para hacer tratamiento con glucocorticoides. Kawasaki es una enfermedad de niños donde el paciente tiene prurito y el tratamiento, pues, muchos de estos van a requerir inmunoglobulinas, ¿ok? Puede afectar el corazón, hacer miocarditis, síndromes coronarios agudos y pueden llegar a infartos agudos de miocardio. Las vasculitis secundarias, esto es frecuente, doctores. Esto es frecuente, ¿no? Es que estaba tomando atorvastatina, estaba tomando alupurinol, ¿no? Estaba tomando tiazidas, estaba tomando sulfonamidas, penicilina, puede generar las vasculitis cutáneas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento acá? Retirar el agente. Retirar y va a ir desapareciendo la vasculitis. Muy pocas veces se requiere corticoides, inmunosupresores a dosis altas. Entonces, la vasculitis secundaria es porque se altera, ¿no? El fármaco que introduce el cuerpo, el sistema inmunológico lo ve como enemigo. ¿Ok? Muy bien, doctores, hemos terminado vasculitis. Hay algo del libro de Harrison. El libro, el resumen de SEAM, ¿no? Que les han enviado la semana pasada de vasculitis, está